Muy bien, estamos en el texto, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así: así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. 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 Muy bien, Karl Barth, que fue un teólogo protestante, con el cual tenemos unas diferencias, pero que no podemos negar la importancia que Karl Barth tuvo en su momento para la iglesia. Karl Barth dijo: cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Y esto lo dijo para dar a entender que cuando el hombre pierde de vista a Dios, lo saca de escena en su mente, en su corazón, la tendencia natural será a llenar ese espacio con cualquier otra cosa. Eso es lo que quiere decir Karl Barth en esta frase. Cuando el hombre pierde de vista a Dios, lo saca de su panorama, de su pensamiento, de su corazón y del lugar que a Él le corresponde, el trono y el centro de nuestra vida. La tendencia natural será llenar ese espacio con cualquier otra cosa. Y eso es precisamente la tendencia, amados hermanos, que vemos que se ha instaurado hoy en día en un tema que es el que vamos a trabajar en esta mañana. Esta es precisamente, esta frase de Karl Barth nos da la línea, la tendencia de algo que se ha instaurado en el día de hoy a la hora de dar y de escuchar el mensaje que se predica desde un púlpito, la predicación. Se ha perdido de vista la importancia del mensaje y se ha reemplazado por el carisma del mensajero. Se ha perdido de vista la importancia del origen del mensaje y se ha hecho énfasis en lo que el receptor quiere oír. Es más importante hoy que un ministro luzca bien y hable cosas que todos quieren oír, a que sea irreprensible y esté dispuesto a pregonar fielmente la verdad de la palabra de Dios. Podríamos usar la expresión que dio Karl Barth aplicada a esta vergonzosa y dolorosa verdad que vive la iglesia contemporánea hoy en día, sin temor a cambiar mucho su sentido. Y la podríamos cambiar de esta manera: cuando la predicación se vacía de Dios, el púlpito se llena de ídolos. Y es el mismo sentido. Cuando la predicación se vacía de Dios, el púlpito, el mensaje, el predicador, todo lo que concierne a transmitir la palabra se llena de ídolos. Y por resultado, hermanos, los corazones de los que escuchan también.
los más grandes éxitos de las librerías cristianas, aunque claramente un libro no es un púlpito, aunque tiene algunas cosas en común, los más grandes éxitos de las librerías cristianas son aquellos libros tipo autoayuda o motivación. Son los primeros que se ponen en las estanterías porque también son los que más se venden, ese tipo de libros. Pero si ese libro tiene una sonrisa pezzoden, como dirían los de mi generación, como la de Joel Osteen, seguro que va a ser un bestseller. El libro no es un púlpito, pero tiene muchas cosas en común. Y tan solo en este paréntesis con respecto a un libro, y por ejemplo con esto, en donde lo que les mencioné, tenganlo presente, es más importante en el día de hoy que un ministro luzca bien a que hable la bendita palabra del Señor y sea fiel al mensaje. Tomando este punto acerca de lo que hace exitoso un mensaje, él escribe lo que las personas quieren oír, pero además de eso tiene el plus de que el ministro es carismático en todos los sentidos, tanto en su doctrina como en cómo luce y atrae. Eso se ha convertido en un bestseller. Esa es la muestra de lo que hoy se quiere. Yo me puse a investigar un poco sobre algunos de los nombres de los libros que un hombre como este ha escrito, y tiene esto y me quedé impactado, pero yo quiero que usted le preste atención para que usted pueda ver cuál es la centralidad del mensaje y en qué se basa la importancia. Libros como Yo Declaro, Este es tu momento, De el salto, Su mejor vida ahora, Lo mejor de ti, muestran cuál es el mensaje que ha usurpado la centralidad de la predicación hoy en día en medio de las iglesias. Ahora, lo que me atrajo mucho de cada uno de estos libros, y estoy tan solo tomando un ejemplo para ilustrar lo que les estoy hablando en esta introducción, es que ninguno de esos libros tiene una ilustración en la portada. ¿Qué tiene en la portada de esos libros? La foto de Joel Osteen. Y con la sola foto se atrapa a muchos incautos. Hermanos, realmente cuando el púlpito se vacía de Dios, cuando la predicación se vacía de Dios, el púlpito se llena de ídolos. Pero, hermanos, esa adulteración del mensaje por parte del predicador y el deseo de dar oídos a lisonjas y fábulas por parte de los que escuchan no ha sido algo exclusivo de esta época. Sin embargo, por la gracia de Dios, Dios también ha levantado hombres en todas las épocas dispuestos a serle fiel a Él y a su bendita palabra. Amén. Y este es precisamente el caso del apóstol Pablo, y de alguna manera es el mensaje central de lo que nosotros vemos en los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Tenga presente la introducción en medio del desarrollo del cuerpo del mensaje. Versículo 1, por favor. Versículo 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ya vimos en los sermones anteriores a hermanos, como niños en Cristo, hermanos infantiles,
de la iglesia de Corinto habían arrastrado del mundo a la iglesia costumbres y afectos que estaban perturbando a la iglesia. Dentro de esas costumbres y afectos que habían arrastrado del mundo del cual fueron ellos rescatados, estaba el amor a la sabiduría humana, que es de lo cual hemos estado predicando en todas estas enseñanzas de día domingo que me corresponde a mí. Pero esa filosofía o ese amor a la sabiduría humana, por supuesto, ni siquiera era un amor por la verdad. Esto también lo hemos estado diciendo. ¿Qué era entonces ese amor por la sabiduría que habían ellos arrastrado del mundo al interior de la iglesia con los problemas que estaban creando? No era más que un deseo de oír o decir cosas nuevas, prestar oído a lo novedoso. El mismo apóstol Pablo describe esa tendencia que se logra ver también en los atenienses, en los griegos. Y ese entrar, traer esos afectos, en este caso por la sabiduría humana, la filosofía, había traído un terrible mal al interior de la iglesia, y es que se habían empezado a formar facciones, cada una alrededor de su propio maestro o líder filosófico. ¿Recuerdan con la frase que lo traemos a la mente? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. Y eso no es una cuestión como de manifestar el afecto que tenían por un apóstol en particular, sino que era una imitación de lo que se veía allá afuera, en medio de eso que ellos tanto le daban importancia, que era el amor a la sabiduría. Tomar facciones, no para defender una verdad, sino para argumentar y pelear en medio de ideologías y finalmente tener un enfrentamiento entre ellos. Lo que eso significó para la iglesia es descrito con una sola palabra: división. División. Pero Pablo les recuerda que cuando él les predicó el evangelio, y eso es lo que acabamos de leer, no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo cuando les recuerda que cuando él fue a ellos, no les predicó, no les anunció el testimonio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría? Bueno, primero que todo, no quiere decir que la enseñanza del apóstol Pablo era simplona o superficial. Y mucho menos quiere decir que fuera contradictoria o errática. Que no haya ido a ellos con excelencia de palabras o de sabiduría no quiere decir que era un mensaje aguado, simplón, contradictorio o errático. La misma escritura se encarga de dar claridad al respecto. En 2 de Pedro, capítulo 3, no pierda el texto de estudio. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo, hablando de las enseñanzas del el apóstol Pedro, hablando de las enseñanzas del apóstol Pablo, escribe lo siguiente. El apóstol Pedro, describiendo o hablando de las enseñanzas del apóstol Pablo, escribe lo siguiente. ¿Estamos todos ahí? Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ¿según qué? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Estamos en el punto de que cuando el apóstol Pablo dice que no fue a ellos con excelencia de palabras o de sabiduría, no quiere decirle que la
enseñanza de él era simplona, sencilla, superficial, errática, sino que lo que quiere decir realmente es, o lo que confirma la palabra del Señor, es que lejos de que la enseñanza del apóstol Pablo fuera así, encontramos un texto donde la describe de una manera que nos da claridad al respecto de que no era de esta manera. Y es 2 de Pedro 3, 15 al 16. Les ruego que lo volvamos a leer. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Ahora, ahí vemos, para su propia perdición. Ahora, allí lo que podemos ver en una descripción del apóstol Pedro es que definitivamente en sus enseñanzas el apóstol Pablo manifestaba una sabiduría, pero también sus enseñanzas, en algunas de ellas, tenían un grado de complejidad. Y dice que algunas eran difíciles de entender. Ahora, cuando dice que eran difíciles de entender, él está haciendo una referencia allí inmediatamente después. Dice que los indoctos e inconstantes las tuercen para su propia perdición. En otras palabras, está diciendo que son aquellos que tienen una condición moral determinada, son los que la tuercen. Ahora, ¿cuál es el punto por el cual traje este versículo? Que no es que quiera decir el apóstol Pablo que cuando dice que no fue con excelencia de palabras o que fue con sabiduría, ni con excelencia de palabras o de sabiduría, no quiere decir de ninguna manera que estuvo hablando de cualquier forma, o que estuvo trayendo un mensaje simplón, aguado. Definitivamente no quiere decir eso cuando dice excelencia de palabras o de sabiduría. Y esto es muy importante dejarlo claro, amados hermanos, sobre todo en un tiempo en donde los creyentes le temen al estudio y tienen animadversión por todo lo que signifique profundizar en la palabra de Dios. Es por esto, hermanos, que es necesario dar claridad sobre lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Miremos incluso cómo el escritor de Hebreos reprende a los receptores de su carta por ese estancamiento y por esa resistencia a aprender otras verdades más profundas de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. ¿Y cuál es mi propósito de estar mostrando o dar un testimonio contrario al que una persona se puede llevar cuando lea que el apóstol Pablo dijo: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría? Mi propósito, hermanos, es a que de ninguna manera esta expresión pueda ser tomada como que no es necesario profundizar en las verdades de la palabra que tienen algún tipo de profundidad o de complejidad. Cuando uno empieza a compartirle a otras personas sobre algún mensaje que sea más profundo, enseñanza o doctrina, pareciera que al interior de la iglesia hay una resistencia a aprender. Hay una resistencia al estudio, hay una animadversión por la profundización de la palabra. Y esta expresión del apóstol Pablo no puede ser tomada de esta manera. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. ¿Estamos allí? Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, la palabra de Dios tiene enseñanzas tan sencillas que pueden ser comprendidas por un niño o por una persona que no haya recibido ninguna instrucción académica. No es sino que nos devolvamos al tiempo en que el Señor Jesucristo caminaba y a las personas, caminaba sobre esta tierra, y a las personas que Él escogió. No escogió a personas con alta formación. Realmente lo que se necesita para entender la palabra del Señor no es una cuestión académica, sino una cuestión moral. Se debe tener una condición moral para entender la palabra del Señor. Pero así como la palabra del Señor tiene mensajes que son tan sencillos que un niño los puede entender, también tiene verdades tan profundas que un teólogo puede agotar su vida en procurar comprenderlas. Y nosotros como creyentes, amados hermanos, no debemos tener resistencia a ninguna de ellas, ni a las más básicas, ni las que requieren más trabajo para comprender. Cuando Pablo dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, quiere decir que su mensaje, su predicación, no fue dado a la manera de aquellos de los que estaba hablando él y que por imitarlos, habían traído problemas a la iglesia. La predicación no fue dada a la manera de los filósofos griegos, que se esmeraban más en la oratoria, en las habilidades verbales y cómo sonaba el mensaje, que en el contenido y en el apego a la verdad. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. No puede ser tomado como una negativa a profundizar o a madurar en la fe al punto de empezar a estudiar y aprender verdades un poco más complejas, más profundas, pero que todo creyente está habilitado en entender por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No fue a ellos con excelencia de palabras o de sabiduría en ese sentido de lo que rodeaba la iglesia de los Corintios. De allí que los sermones con musiquita de fondo, buscando despertar las emociones, los sermones ambientados con luces, dependiendo de la intensidad del mensaje, cuyo mensaje es netamente una enseñanza humanista o en ocasiones fabulosa, es la versión actual de lo que aquí se está denunciando. Si no fue con excelencia de palabras o sabiduría en el sentido que ya lo explicamos, ¿cómo entonces fue la predicación del apóstol Pablo? El versículo 2 nos da claridad al respecto. ¿Estamos allí? Amén. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y aquí hay un punto que tiene mucho valor
sobre todo en las circunstancias actuales en las que está la iglesia cristiana. Atienda que Pablo dice, me propuse. Y eso no quiere decir que la centralidad de Cristo en la predicación sea una elección o decisión humana, como una opción. Sin Cristo no hay predicación. Él es el Evangelio. Él es el cumplimiento de las promesas. Pero cuando Pablo dice, me propuse, está mostrando una intencionalidad de no acudir a nada más, de no echar mano de nada más, de no apoyarse en nada más que no sea la vida, la obra y el cumplimiento de toda la Escritura en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que Él está diciendo con esa expresión tan importante. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y por qué digo que es tan importante para el día de hoy esta expresión, me propuse? Porque muchos en el día de hoy han sucumbido a la tentación de echar mano de otros mensajes, desplazando la centralidad de Cristo en la predicación. Y eso es lo que ha llevado a la iglesia a esta crisis tan enorme en la que se encuentra. Y que, bueno, no sé si es por la iglesia en medio de la que me rodeo o por los hermanos de otras congregaciones, de otras ciudades en las que me rodeo, pero creo que aún a las personas que están en medio de ese tipo de iglesias ya empiezan a identificar. Hay una terrible crisis. Hay una terrible crisis en la iglesia. Y no va a ser reemplazada por la cantidad de asientos llenos. La gente ya no se traga eso. La iglesia está en crisis. Y en gran parte es porque han sucumbido a esa tentación de echar mano de otras cosas, de otros mensajes, de técnicas, de estrategias. Me propuse no saber nada más entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es una intención, es algo que Él tiene claro, es algo que Pablo se esfuerza en hacer. Algunos dirán, necesitamos técnicas, estrategias, palabras de ánimo, entrenamiento, asesorías para llevar vidas exitosas. Eso es lo que grita el mundo cristiano nominal, aquellos que se dicen cristianos. Hace poco, una mujer se me acercó, hermana en Cristo ella, y me dijo, yo necesito que nos den más estrategias y formas para poder llevar correctamente un matrimonio. Y de hecho hace poco tuvimos un tiempo sobre esto con los hermanos Christopher Scrufari y su esposa, que vinieron de los Estados Unidos. Pero le respondí que si ella hubiese escuchado el simple mensaje de no te unas en yugo desigual, no estaría clamando a gritos por estrategia de ver cómo lleva ese infierno. Me propuse no saber entre vosotros nada, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, yo fui mal instruido en la iglesia donde nací, a casi eliminar de mi mente cualquier referencia de Jesucristo crucificado.
Y el sustento que nos dieron fue el siguiente: Cristo ya no está crucificado, sino que Él está en gloria. Y eso, hermanos, es verdad. Pero eliminar del mensaje del Evangelio y por lo tanto de la predicación el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo es caer en el mismo error de aquellos que cuando hablan de Dios solo hacen énfasis en un solo atributo de Él. Dios es amor. Dios es amor. Ahora, Dios es amor, es verdad. Pero no quieren ni voltear a mirar de que Dios también es justicia. Dios es justo y Dios también es santo. Cuando el apóstol Pablo entonces muestra esa intencionalidad de no echar mano de nada más, sino del mensaje central del Evangelio, y cuando dice a Jesucristo y a este crucificado, Cristo crucificado tiene el mensaje poderoso de mostrar en toda su dimensión muchos de los atributos de nuestro Dios. Cuando nosotros miramos a la cruz, nosotros podemos ver el amor, pero allí también nosotros podemos ver la justicia de Dios. Cristo crucificado, por supuesto que apunta al perdón de mis pecados, pero Cristo crucificado también apunta al costo de mis pecados. Cuando Él dice que se propuso saber nada más en medio de ellos, sino a Jesucristo y a este crucificado, hace énfasis en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se habla de obra expiatoria, necesariamente tiene que hablarle al hombre de la condición en la que se encuentra, cosa que se ha quitado del Evangelio. En los años 60 y después en los 70 creció la frase, obviamente es bíblica, pero creció la frase Cristo te ama. Un Cristo te ama parcializado en sus atributos. Y lo veía uno escrito en todas las paredes, en los grafitis de las calles. Cristo te ama. Y un Cristo te ama sin mostrar la totalidad del Evangelio es algo así como que te ama, y esta es una frase que también se da: Cristo te ama tal como eres. Cristo te ama tal como eres. Hermanos, las verdades a medias son mentiras totales. Cristo te ama, pero a causa de tu pecado murió en la cruz de forma vil y cruenta. Cristo crucificado significa perdón de pecados, pero también muestra el costo de mis pecados. Cristo crucificado habla de una muerte expiatoria. Él murió, el justo, por los injustos. Así que, amados hermanos, con plena conciencia, el apóstol Pablo dice que es de una manera intencionada que él se propuso no traerles a ellos nada más sino ese mensaje central del Evangelio. Ya Pablo había descrito, y aquí fue predicado en el capítulo anterior del mensaje, la centralidad de este Cristo crucificado. Primera de Corintios 1:23, devolvámonos un poquito. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Una de las cosas
que personalmente más me impacta cuando veo la manera como estos hombres, como el apóstol Pablo, llevaron a cabo la labor a la que fueron llamados, es que a pesar de lo grande y sublime de su mensaje, y aún a pesar de la decisión y de la firmeza que estos hombres tenían por la gracia de Dios, es ver el sentido de humildad y la conciencia de sus propias limitaciones ante la enorme labor a la que fueron llamados. Es exactamente esto lo que dice en el inicio del versículo 3 o en el versículo 3. ¿Estamos allí? Amén. 1 Corintios 2:3. Mira lo que dice: y estuve entre vosotros ¿cómo? Con debilidad y mucho temor y temblor. Así que es contrastante ver que el apóstol Pablo dice: me propuse, y poder ver en las escrituras la obra maravillosa que Dios hizo a través del apóstol Pablo, y la firmeza que le dio, y la fortaleza que le dio, pero también ver esa correcta visión acerca de ellos mismos, de humildad y de dependencia de Dios. Y eso se ha perdido por completo en el púlpito. Hoy en día las personas, no todos, pero estamos haciendo una denuncia de lo que sucede, que se paran en el púlpito, se vuelven en pequeños reyezuelos. En pequeños reyezuelos. Ahora, ¿sabes qué es lo impactante? Y recuerda que el tema es la predicación. ¿Sabes qué es lo impactante? Que cuando tú hablas doctrina con una persona de estas congregaciones en donde se ha puesto al predicador en un lugar que solamente le corresponde a Dios, no hay mucho lío que tú hables doctrinas que tal vez no estén muy de acuerdo, pero tócale al ungido. Pero cuestiona al hombre en el púlpito. Hoy en día, porque no se tiene la práctica, pero es más o menos romperse las vestiduras. ¿No se dan cuenta que han sido adoctrinados para tener en un lugar que no le corresponde a ningún hombre a estos varones? Así es. Ahora, el apóstol Pablo, mostrando la firmeza de decir: me propuse no saber nada más en medio de vosotros que a Cristo y a este crucificado, dice: y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Ahora, hermanos, esto de ninguna manera está manifestando cobardía por parte del apóstol Pablo. Es más, una manifestación de cobardía es diluir el mensaje, cambiarlo, matizarlo, para que el evangelio no sea ofensivo a los que están sentados. Pero hermanos, el evangelio también es ofensivo. La escritura dice que es olor de muerte a los que se pierden. No es una manifestación de cobardía que Pablo manifieste que estuvo entre ellos con debilidad y temor y temblor. Es una alusión a la aceptación, a la conciencia de sus limitaciones como un hombre, y también un ejemplo de humildad que les dio a ellos cuando estaba en medio de la iglesia. Mira lo que dice ahí adelante en la segunda carta a los Corintios, a quienes
La carta es dirigida a esta misma congregación y mira lo que él dice, con respecto a un hombre que, a pesar de que es usado de una manera tan poderosa en medio de la predicación, mira el concepto correcto, la perspectiva correcta de aquel que tiene la honrosa tarea de predicar el bendito evangelio. Segunda de Corintios 4, el versículo 7. Lo mira cómo lo describe él. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice, pero tenemos este tesoro, y ha estado hablando de las verdades maravillosas del evangelio, pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro. Hablando con respecto a quién? A ellos mismos. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Hermano, yo le pido a Dios que usted pueda entender claramente la denuncia que se está haciendo, no solo en este púlpito, hermano. Basta ya el reinado de la ignorancia. El siglo XX fue nefasto, pero en el XXI, si Dios lo permite, veremos la corrección del camino de la iglesia. Basta ya de introducir en la iglesia fábulas, mentiras, doctrinas erradas, técnicas, humanismo, medios que son totalmente distintos y que quieren sumar como adicionales al evangelio, si es que predican a un Cristo y a este crucificado. El predicador que se fundamente en su carisma o en sus capacidades o en cualquier cosa que radique en sí mismo y deje el mensaje central de la predicación, no será más que un palabrero, como lo puede ser cualquier orador, como lo eran los filósofos griegos. Por eso les dice a continuación, en la primera parte del versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Una predicación que ha perdido de vista la importancia del mensaje y lo ha reemplazado por el carisma del mensajero. Una predicación que ha perdido de vista la importancia del origen del mensaje y se ha enfocado en lo que el receptor quiere oír. No es más que eso, palabrería. Palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora tenemos vedettes en los púlpitos, estrellas de rock, y todos hemos escuchado los testimonios como vedettes, y una tropa de no regenerados detrás, satisfaciendo esa necesidad de orgullo y de ego. Pero la predicación del evangelio, amados hermanos, es aquella que se hace, como dice la parte final de ese versículo 4, sino con demostración
de espíritu y de poder. Y aquí, hermanos, es donde muchos se equivocan. Demostración del espíritu y poder no tiene nada que ver en lo que a nosotros se refiere con señales y prodigios milagrosos. En lo que a nosotros se refiere, la predicación del Evangelio con demostración del espíritu y poder no tiene que ver nada con una supuesta manifestación de poder en el predicador o con señales y prodigios y milagros. No es sino cuestión de leer de qué viene hablando el apóstol Pablo. Es cuestión de recordar de qué es lo que se ha venido hablando. Esta es ya la predicación número 13 para poder entender a qué se está refiriendo con que la predicación debe ser con demostración del espíritu y de poder. Devolvámonos tan solo un poco a 1 Corintios 1 y leamos el versículo 17 y 18 y vamos a entender de qué es que está hablando él, cómo es la predicación, cuál es la centralidad del Evangelio. ¿Estamos allí? Amén. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar del Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ya entendimos que es no con sabiduría de palabras, ¿ok? Porque la palabra de la cruz es locura ¿a quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Es qué? Poder. Es poder de Dios. Amados hermanos, una predicación será hecha con demostración del espíritu y poder, no cuando se base en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino cuando se predique el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Amén. Dice que la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan ¿es qué? Es poder de Dios. Es de esto lo que está hablando. Cuando el apóstol Pablo dice entonces que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fue con demostración del espíritu y poder, lo que está diciendo es que su predicación fue cristocéntrica. Amén. En su predicación el centro era la cruz, y la cruz es poder a los que se salvan. Amados hermanos, ese es el poder de la predicación. El poder de la predicación no tiene que ver nada con señales y prodigios milagrosos. El poder de la predicación es que Dios la ha escogido para salvar. Amén. Para salvar. Allí radica el poder, en que levanta de la muerte, en que levanta de la tumba a los muertos, a aquellos que están en tinieblas a su luz admirable, que regenera, que da nueva vida a aquellos que eran enemigos de la cruz. Una predicación será hecha con demostración de espíritu y poder cuando predique el evangelio para salvación. Una predicación bíblica, cristocéntrica, dará evidencia del poder de Dios, porque finalmente cumplirá su propósito. Amén. Salvar. Agradó a Dios salvar mediante la locura de la salvación, de la predicación. Usted no encuentra en el contexto nada que esté hablando de señales, de milagros o de lo que hoy en día se argumenta como una especie de poder que fluye de en medio del predicador. El poder no está en el predicador.
El poder está en el mensaje. Amén. El poder no está en el predicador. Porque a Dios le ha placido que tengamos ese tesoro. ¿Cuál? En vasos de barro, para que la excelencia del poder, ¿sí está viendo cómo todo se entrelaza? Ese tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, que el poder en medio de la predicación, la demostración del Espíritu y del poder, tiene que ver con el mensaje, no con el predicador, ni mucho menos con manifestaciones de señales o de prodigios. Y el versículo 5 reitera totalmente lo que estamos diciendo y dice un para qué. Versículo 5, ¿estamos allí? Amén. Dice para que vuestra fe no esté ¿qué? Fundada, no tenga un cimiento en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Cuál poder de Dios? Permítanme preguntarles una vez más. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el poder. La palabra de la cruz es el poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nuestra fe está fundada en el mensaje de la cruz. Por eso dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, ¿sobre qué está fundada nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el Evangelio, y el Evangelio es la palabra de Dios. No limite el Evangelio tan solo a lo que tiene que ver con el estado del hombre, el predicar que hay salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, porque básicamente eso es lo que cuenta la historia de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Para que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios, en el Evangelio. Amados hermanos, quiero cerrar con esta reflexión. Cuando las personas vienen por primera vez a la congregación, algunas de ellas, porque otras salen corriendo, lo cual me parece bueno, en el sentido de que aquí no vamos a distraer no creyentes. Si aguantan, aguantarán 3 prédicas. Pero si se da el alimento espiritual, quien haya nacido de nuevo se queda cuando identifique la palabra. Pero el punto es el siguiente: cuando las personas han venido por primera vez y empiezan a escuchar las predicaciones y se acercan a los pastores, manifiestan lo siguiente: mi hijo, ¿cómo se sintió? Le pregunto. ¿Cómo se sintieron? Totalmente distinto, hablando de la predicación. Y eso es totalmente bíblica. Ahora uno dice gloria a Dios, pero ese gloria a Dios también tiene en el fondo un alto grado de sinsabor y de dolor. Que las personas vean algo totalmente nuevo y distinto porque se predica desde un púlpito la palabra de Dios es algo terrible. Así es.
que la persona venga, esté y diga, "Oh, es algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado"? ¿Por qué, mijo? Porque es un mensaje bíblico. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor,